Claro, al final es que, sobre todo además, las sociedades en las que tú has estado, Suiza no tiene nada que ver con Arabia Saudí, principalmente porque es un continente diferente, pero es que tampoco Suiza tiene que ver con España. Es decir, en España tenemos una forma de ser. Allí, cuando me hablabas de cómo te agradecen todos los suizos cuando estás allí, cómo te reconocen el trabajo, aquí en España me imagino que también será así, pero esa educación quizá o ese reconocimiento del trabajo de cada uno, pues en Suiza es más evidente, ¿no? Y luego, sobre todo, que una cosa que tienen las culturas y que sobre todo a ti te afecta mucho, aquí en el podcast estuvo Alejandro Rodríguez, que es el nutricionista del Celta, pero claro, él al final es español, está en un equipo español, donde la mayoría de jugadores encima en el Celta son españoles, quitando algunos ejemplos, o depende de una temporada, uno un pocos más, otros pocos menos. Es mucho más fácil gestionar todo eso con la dieta, porque si hay algo que cambia con la cultura y con el país de cada uno es la nutrición, es lo que come cada uno. Entonces, claro, entiendo que en Arabia Saudí ya solo por las propias limitaciones en cuanto a la religión, de que no pueden comer cerdo, no pueden comer determinadas cosas, pues ya te complica a ti un poco el trabajo. Y sobre todo cuando tienes en la plantilla jugadores de todo el planeta, que menos ese, me imagino que también en Basilea tendréis brasileños, tendréis suizos, En todos españoles lados. también, de todos lados. Entonces, claro, ¿cómo coordinas tú eso para intentar que todos estén contentos, todos tengan un valor nutricional, un aporte nutricional óptimo para el fútbol y aparte que encaje con sus gustos y con sus religiones y todo eso? Bueno, no es un problema, fíjate, es una oportunidad. Es una oportunidad porque Ujú, efectivamente tenemos que adaptarnos a las costumbres culinarias de cada uno de los países. Las comidas, siempre hay cosas generales, ¿no? Al final, el arroz, la pasta o los sí. pescados, las carnes o todo esto, pues por supuesto siempre está en el buffet de cualquier club. Pero sí un couscous con cordero o un couscous con lo que sea, con verdura o tal, o eh, problemática que teníamos también, que es un aprendizaje del mes del Ramadán en Arabia Saudí, Claro. no solo, por supuesto, y hemos estudiado mucho el tema en estos 2 años allí, no es solo el problema de la alimentación, sino el tema de la hidratación, los Ujú. horarios de los partidos durante el mes de Ramadán, todos los partidos son a las 10 de la noche, o sea, es una locura, pero es una oportunidad, porque es una oportunidad para introducirte en las costumbres, la cultura culinaria de cada uno de los países y adaptar el menú a esas costumbres. Es decir, Ujú. pues nosotros, por ejemplo, te he puesto un ejemplo, ¿no? Es decir, después de los partidos, en las clases que yo, en máster y tal, siempre pongo, cuando doy ejemplos del postpartido, pues pongo siempre dentro del buffet que teníamos enorme, siempre ponía un plato típico allí, que se hace una cazuela de barro, que es, pues bueno, o arroz o couscous con un cordero entero y tal. Y dice, bueno, pues mira, tiene fuente de proteína, tiene Ujú. carbohidratos y a ellos les gusta y se lo comen. Seguramente si nosotros nos vamos a Italia, pues probablemente nos encontremos las pizzas. Sí, que tenemos que buscar la forma de la pizza, que no sea muy Ujú. condimentada, que no sea muy grasa, que sea, pero bueno, que al final podamos hacerlo. Aquí, pues bueno, aquí he descubierto el spatzli, ¿no? Que es una especie de gnocchi de patata que comen mucho y les gusta mucho, porque Ujú. en realidad en Suiza no hay mucha cultura culinaria. Es más bien Claro. copiada de Francia, de Alemania, entonces son otras, pero bueno, es importantísimo que nosotros como nutricionistas, de forma privada o en los clubes, hagamos que sea atractivo lo que el jugador come, que haya una variedad en el Ujú. menú, que disfrute de lo que come, la adherencia, que siempre hablamos, que para mí es la base de la pirámide. Tú puedes planificar a nivel de macro y micronutrientes el mejor plan nutricional del mundo, que si el jugador no le gusta, no le parece atractivo, no se lo come, pues de poco sirve, ¿no? Entonces nosotros nos comemos la cabeza por adaptar esa combustible que nosotros queremos darle al jugador para que además le sea atractivo. Y efectivamente, como tú dices, pues no será lo mismo al jugador saudí que al jugador portugués que al jugador brasileño. Entonces, dentro de eso, pues tenemos que jugar con los hábitos del país y los hábitos y las costumbres de los jugadores que tenemos de las diferentes nacionalidades. Eso es muy interesante. Además, ahora iremos concretando un poquito algunas cosas, ya que hemos hablado un poco de tu trayectoria, iremos concretando algunas cosas, pero fíjate que me llama la atención porque, claro, al final la gente cuando está escuchando este podcast seguramente se está imaginando la dieta o la alimentación que tienen los jugadores mientras que están en el club, es decir, cuando desayunan o cuando comen en el club o cuando viajan y demás, pero también hay una gran parte que es en casa. Ahora te preguntaré también por eso, por el tema de si tienen cocinero, ¿no? Que entiendo que a ciertos niveles todos o casi todos lo tienen. Eh, porque al final un jugador, si en el buffet
del club tú puedes más o menos decir a la gente que tienen que cocinar, pero a lo mejor en casa ahí es donde más se complica un poco más la cosa, porque claro, en casa ya no vas a obligar a nadie a que coma una cosa concreta, lo que tú dices, la adherencia, es muy importante, sobre todo cuando no lo puedes controlar tú lo que están sirviéndole. Correcto. Es uno de los mayores retos que nosotros nos enfrentamos siempre y es dentro del club, tenemos todo controlado, pero ¿qué pasa en casa? Bueno, Claro. ¿cómo gestionamos eso aquí? Nosotros desayunan y comen en el club, pero es que además le damos un takeaway a cada jugador personalizado con cada uno de los con sus necesidades. Pero entiendo, antes me decías que por el podcast había pasado nutricionista del Celta de Vigo y Ujú. entiendo también las limitaciones que existen, por ejemplo, en España, por ejemplo, donde no hay aunque ellos trabajan con una empresa, yo trabajo con algún jugador del Celta de Vigo de forma privada Ujú. también, y ellos trabajan con una empresa que es un catering, que les Ujú. da la comida, ¿vale? Entonces, pero bueno, podemos hablar y podemos estar hablando del nutricionista que trabaja en el equipo de primera red y no tiene estas posibilidades. O la problemática que tenemos, por ejemplo, en España, que es que al final es triste cómo Ujú. del presupuesto del club reducen a profesionales como son los nutricionistas, por ejemplo, y el nutricionista del primer equipo se encarga del primer equipo, del filial, del femenino, y ¿qué pasa? Que obviamente no tiene tiempo para estar personalizando los menús a los Claro. jugadores. Que Ah. ese es un gran problema. Muchas veces yo siempre le digo a los jugadores, cuando trabajan conmigo de forma personalizada, es que el nutricionista del club, no, perdona, ¿cuáles son las circunstancias? Es que el Ujú. nutricionista del club, escucha, en España esto es así, le pagan 600 euros, 1000 euros, me Claro. da igual. Y se está encargando el primer equipo, del segundo, del cadete A y del infantil C, por favor. Y luego nos quejamos o ponemos en tela de juicio la Ujú. profesionalidad del profesional. No, es que no da tiempo y no está pagado lo que podría ese profesional hacer con las herramientas adecuadas, ¿no?